Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son sus aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aleluya. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo, vamos a leer el último, matará al malo, a la maldad y a los que aborrecen el justo y serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no será condenado cuando en él confían. Aleluya. Qué Dios maravilloso tenemos. Hermano, yo no sé, amigo, cuál sea tu problema en esta mañana, cuál sea tu necesidad, cuál sea tu enfermedad. Pero aquí hay un Dios poderoso, un Dios de promesas. Aleluya. Yo quiero que en esta mañana todos estos pensamientos de enfermedad, el Señor los conoce. Apártalo a un lado esta mañana y pon tu mirada en el Señor. Vamos a darle la mejor adoración en esta mañana, pero antes que todos, vamos a elevar una oración para que sea Él tomando el control de este servicio en esta hora. Amén. Así que levante las manos y vamos a clamar a Él. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos regalas, Señor. Oh, qué privilegio, Padre bendito. Oh, Dios maravilloso, aquí estamos, Señor, una vez más clamándote, Señor. Oh, Dios maravilloso, colocando este servicio delante de tu presencia, Señor. Oh, te rogamos, Señor, que tomes control, Señor. Oh, aleluya. Permítenos una vez más, Señor, darte la mejor adoración, mayor reconocimiento, toda exaltación, Señor, porque tú te lo mereces, oh Rey amado. Te rogamos por los amigos que en esta hora nos acompañan, Señor. Toma control de sus corazones, Señor. Que de aquí salgan transformados, Señor, por medio de tu palabra, por medio de esta alabanza, Señor. Te ruego, Señor, por los hermanos que aún nos acompañan aquí esta mañana, Señor. Toma control, Señor, sobre cada una, Señor. Oh Rey amado, te lo pedimos, glorifícate en medio nuestro una vez más. Derrama de tu unción, Señor, una vez más en esta mañana. Te lo pedimos, oh Rey amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Vamos a exaltar a ese Dios maravilloso. Siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser. Él es nuestra razón, aleluya. Tú eres todo en mí.
¿Cómo no adorarle? Aleluya, aleluya. Eres la roca de mi fe. Oh, aleluya. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Oh, eres Eres nuestra la razón. luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Oh, Tú aleluya. eres todo en mí. Oh, aleluya, aleluya. Él es todo en nuestras vidas, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. ¿Cómo no exaltarte, Señor? Aleluya. Si eres todo en nuestras vidas, aleluya. Razones para alabarte y Aquí glorificarte, aleluya. estás, debemos Oh, mover. santo, santo, santo. Te aleluya. adoraré. Porque está Te su presencia en adoraré. este lugar, aleluya. Aquí estás. Él está en esta mañana una vez más aquí, Obrando aleluya. en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Oh, aleluya. tocando mi corazón. Te adoraré,
estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya, 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 aleluya. Siempre, siempre está sobrando, aleluya. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa es su presencia, aleluya. Adore, adore en esta mañana, adore al que Él está en esta mañana, en este lugar. Él está buscando un corazón con ansiedad, alguien que tenga deseo. En esta mañana Dios va a llenar su corazón de tu Santo Espíritu, aleluya. Oh, aquí está la presencia del Rey, aleluya. Es su nombre, sea la gloria, sea la honra, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea su nombre, aleluya, aleluya. Invito a colocarse en sus sillas, amada iglesia del Señor. Pueden ponerse cómodos. Bueno, vamos a esta mañana colectar la ofrenda para el Señor, para los santos, amén. Así que vamos a pedir el favor a nuestro hermano José Pegueiro y a nuestro hermano Miguel para que nos conecte la ofrenda en esta mañana. Nosotros los adoradores, los fieles del Señor, también lo adoramos con nuestra ofrenda, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda. Sabemos para quién ofrendamos. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración. Hace su... Senhor, não me imaginava ningún otro Dios, pero a vos, Senhor, não me adorava ningún costra como, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor,
non mi notinho outro ídolo, auf trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero ¿Todos bien español? ¿Sí? Ok, bueno, gloria al Señor. Hermano, quiero invitar a nuestra hermana Mayerlis, ¿verdad? Que ella venga, nos presente un saludo. Ella saludó ahora en Papiamento, en el culto en Papiamento, ya para Papiamento un poquito más. Amén. Pero quiero invitarle que ella venga hasta acá, nos presente su saludo. Ellos son los misioneros que van a ir, quienes van a hacer la labor misionera en el país de Surinam. Amén. ¿Cuántos nos comprometemos a estar orando por ellos? Hermanos, el trabajo es grande, el desafío es grande. Créame que el enemigo no se quedará quieto, el enemigo tratará por dónde detener la obra del Señor. El enemigo buscará maneras, medios, alternativas. Pero qué bueno, hermano, que podamos tener a nuestros hermanos en oración, que Dios los guarde, los bendiga y los ayude. Amén. Gloria al Señor. Así que la hermana nos presenta un saludo y bueno, cante un coro con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y después sus hijas y bueno, después el hermano Sergio, él nos va a predicar la palabra de Dios, entonces le daremos a él su momento para que nos presente su saludo también. Amén, gloria al Señor Jesús. Un saludo especial para todos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Me alegra, hermanos, poder estar en este lugar conociéndoles. Les conocíamos por las redes sociales, pero ahora el Señor nos da el privilegio de estar aquí de paso. El día martes estaremos viajando al país de Surinam y bueno, con muchas expectativas, pero confiados en que el Señor va delante nuestro abriendo camino. Amén. Que Él tiene todo bajo control, porque si hay alguien interesado en que las almas lo conozcan, es Él. Amén. Saluda al hermano William y la hermana Mónica, su familia. Muchas gracias por la amabilidad, por la hospitalidad para con nosotros. Y yo voy a invitarlos a que entonemos esa alabanza, adorarte. Quiero adorarte. Qué ambiente tan especial se siente en este lugar. Porque cuando el pueblo del Señor sabe adorar al Señor, su presencia se hace sentir inmediatamente. Así que vamos a entonar esta alabanza. Únicamente me quero adorar vos.
hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor, y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte en lo más íntimo de mi ser, y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte en lo más íntimo de mi ser, y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser, y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte lo más íntimo de mi ser, de lo más íntimo de mi ser, de lo más íntimo de mi ser. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar sentados, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo especial a la amada iglesia del Señor. Un saludo especial al misionero William, a su esposa, la hermana Mónica, y a su hija. Es muy alegre estar acá y poder conocer esta iglesia. Como saben, mi papá es el misionero para Surinam. Le rogamos sus oraciones, que el Señor nos regale almas en Surinam. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Un saludo especial para todos. Me alegra conocer Aruba. Como saben, mi papá es el misionero para Surinam. Les ruego sus oraciones para que Dios nos regale almas y para poder hablar bien el idioma. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad que sí? Dios los ha de guardar, los ha de llevar con bien, ha de abrir puertas y pronto Surinam también tendrá un lugar como el que tenemos acá. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Solo es colocarnos en sus manos y Él guiará nuestros pasos. Amén. Bueno, esta mañana, hermano, estamos de saludo. Están aquí, yo quiero invitar a las hijas del hermano John Jairo Espinosa que ya vengan acá, nos presenten también un saludo. Ellas son hijas de un pastor de nuestra iglesia en la ciudad de Bogotá,
el hermano John Jairo Espinosa. También ellos estuvieron de misioneros en África, así que ellas vivieron esa experiencia de estar en el continente africano con su padre y les damos la bienvenida en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, una aclaración es que yo soy sobrina del pastor, pero en este momento estamos viviendo con ellos en Bogotá. Estamos recién trasladados en el ciudad de Cajicá, que es cerca de Bogotá, y también rogamos sus oraciones para que Dios bendiga. Hay muchas personas que necesitan conocer de Dios en ese lugar y sus oraciones son necesarias también. Me alegra mucho conocerles, tienen una iglesia muy bonita, nos ha acogido todos muy bien y de verdad muchísimas gracias por su acogida. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para la amada iglesia de Dios en este lugar. Un saludo muy especial para los pastores, sus esposas, sus hijos. Es un placer para mí poder estar en este lugar con ustedes. Viven en un lugar muy hermoso y sobre todo que tienen la bendición de Dios en este lugar. Y seguimos también rogando sus oraciones por los pastores, por todos los pastores en Colombia y por todos los misioneros para que Dios siga usándolos en gran manera. Que Dios les bendiga. Bueno, les damos la bienvenida, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Y qué bueno que están aquí, nuestras hermanas también con nosotros. Y bueno, hermanos, vamos a seguir orando por los pastores, amén, por los misioneros. Esta semana, este es nuestro tercer día de ayuno. Y bueno, hermanos, una bendición estos 3 días de ayuno. Amén. Qué bueno por todos los que han sacado su tiempo. Quienes no, llévese en esta invitación, no pierda estas oportunidades. Si usted no sacó su tiempo, llévese una reflexión, ¿por qué no lo hice? Si de verdad tenía algo tan urgente, tan importante para no venir a hablar con Dios. Yo quiero invitarle, a veces perdemos oportunidades muy grandes. A veces no sabemos que la oportunidad, que lo que tenemos delante es una oportunidad. Y por ahí leí algo acerca de Bill Gates, que una periodista le dijo: señor Bill Gates, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y él no le contestó nada. Al momentico sacó su chequera y le dijo: haga un cheque por lo que usted quiera hacerlo. Y ella no fue capaz de hacerlo. Volvió ella y le dijo: no, de esto no se trata. Y él le dijo: haga un cheque por la cifra que usted estaba hablando con Bill Gates, ¿no? El hombre considerado más rico del mundo. Y ella volvió y le dijo: dígame cuál es el secreto de su éxito. Y le dijo: tienes la última oportunidad. Coloca en ese cheque la cifra que quieras. Ella no fue capaz. Y él tomó el cheque y le dijo: perdiste tu oportunidad, y lo rasgó. Y cuando lo hubo rasgado le dijo: ese es mi secreto, que yo no pierdo la oportunidad. Tú tuviste la oportunidad de ser la periodista más rica del mundo. Te invité a que pusieras la cifra que quisieras en el cheque y no fuiste capaz. ¿Sabes cuál es la diferencia de ti a mí? Que yo no pierdo oportunidad. ¿Sabe cuál es la diferencia de muchas personas a otras, hermano? Que hay quienes una oportunidad de venir a orar como esta no se la pierden y dicen: yo no voy a poner excusa, yo voy a ir. Qué bueno que usted en esta mañana se lleve ese pensamiento. No es un regaño, no es una exhortación, es una invitación a que usted y yo pensemos la realidad de lo que nosotros vivimos, la necesidad que tenemos de Dios. Hay un enemigo acechando a su puerta, a sus hijos, a su familia, a su hija, a su hijo, a su esposo, a su esposa. Hermanos, hay un enemigo queriéndonos sacar del contexto. Quiere hacernos perder la visión, el norte, tantas cosas. Pero hay una oportunidad de venir a hablar con Dios, de reconciliarnos con Él, de pedir perdón, de restaurarnos, de tomar nuevas fuerzas, de pedirle que nos ayude. Si todo está bien, era tu oportunidad de venir a decir: gracias Dios, gracias porque yo estoy bien,
porque todo va bien, mi negocio, mi vida, mi casa, mis hijos, mi familia. Pero hermanos, aprovechemos las oportunidades. No es que algunos sean más que otros, no, hay quienes aprovechan la oportunidad. La periodista no logró entender y él le dijo: perdiste tu oportunidad. La historia hubiese dicho que eras la periodista más rica del mundo, porque tuviste a Bill Gates delante de ti y te pasó su chequera y te dijo: haz el cheque que quieras. Quizás en estos 3 días de ayuno Dios hubiera podido pasar su chequera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? Yo lo tengo todo. Pero quizás algunos no se dieron cuenta de eso. Que este fin de semana habíamos podido salir restaurados, perdonados, cuentas saldadas, milagros hechos, oportunidades grandes de Dios. Qué bueno en esta mañana, hermano, decirle a Dios: Señor, ayúdame a no perder más oportunidades. ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y oramos por nuestra vida espiritual? Yo no sé cuántos necesitan. El hermano Reinel ayer predicaba un muy bonito mensaje. Ayer nos predicaba en la mañana sobre la necesidad de buscar a Dios. Y hermano, creo que todos lo necesitamos. Todo se va a solucionar si buscamos a Dios. Su vida, sus miedos, sus temores, sus culpas, todo lo que sentimos, vivimos, se soluciona si nos acercamos a Él. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios? Dígale a Dios: Señor, ayúdame mi vida espiritual. Dígale en esta mañana: Señor, mi vida espiritual. Dígaselo un momento, dígaselo. Dígale: Señor, mi vida espiritual. Dígale: Señor, sana mi vida espiritual, ayúdame. Dígale: Señor, dame paz, dame tranquilidad. Permíteme adorarte, yo quiero adorarte. Dígaselo a Dios esta mañana, hermano. Dígale a Dios: aprovecha tu oportunidad esta mañana, aprovechala, aprovechala. Oh hermano, el Señor pudiese venir hoy mismo. Pero qué bueno en esta mañana los que aprovechan, los que no se quedan en el pasado, los que no se quedan en el ayer, lo que haya vivido ayer, lo que hayas vivido en tu mes anterior, en tu vida, hace un tiempo, déjalo atrás. Ya Dios dice: olvidémonos de esto y sigamos adelante. El Señor le dijo a una mujer: vete y no peques más. Aleluya. Qué bueno creerle a Dios esta mañana, hermano. Qué bueno que le creas al Dios que tienes esta mañana. Qué bueno que le creas al que puede cambiar nuestra historia, el que puede hacer un milagro en este culto, aleluya. El que te puede pasar la chequera en esta mañana y decirte: hey, coloca la cifra que quieras en ese cheque. ¿Qué quieres que te dé esta mañana? Aleluya. ¿Qué quieres que te regale esta mañana? Aleluya. ¿Qué quieres que te dé? Te pregunta Dios esta mañana. ¿Qué quieres? Vamos a adorar a Él. ¿Qué necesitas de Dios esta mañana? Vamos todos a adorar a Él. ¿Qué necesitas? Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Sí, Señor. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Hágalo con el alma, hermano, con el alma. Hágalo con el alma esta mañana. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre, oh Altísimo. Exaltaré tu nombre, oh Altísimo. En ese nombre hay poder, y ese nombre hay poder, y ese nombre Jesús, y ese nombre Jesús, 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 Jesús,
lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh Altísimo, Exaltaré tu nombre. oh Altísimo, En ese nombre hay poder, y en ese nombre hay poder. y ese nombre Jesús, y ese nombre Jesús, 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 Jesús. el nombre de Jesús Es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es, el nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. el nombre de Jesús Es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Aleluya. 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 Oh hermano, hemos parado de cantar, pero no de alabar. Si usted quiere seguir aplaudiendo, hágalo un momento. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Él es grande, hermano, Él es grande. Él puede darte lo que tú necesitas. Qué bueno creer. Oh hermano, dejemos atrás los miedos, los temores, los prejuicios. Y créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Créale a Dios esta mañana, aleluya. Crea que Él sana, aleluya. Crea que Él restaura, crea que Él levanta, crea que Él perdona, aleluya. Créale, hermano, créale. Necesitamos creerle a Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Yo les decía esta semana, qué bueno decirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Creo que es uno de los problemas y creo que es donde más el enemigo nos ataca. Tratar de menguar la fe nuestra. De la fe depende lo demás. Por fe estamos aquí. Por fe cantamos, por fe adoramos, por fe aceptamos a Cristo, por fe vivimos con Él, por fe le estamos aguardando, por fe sabemos que nos perdona los pecados. Amén. Él dijo, sin fe es imposible que ustedes me agraden. Pero hermano, a veces nos cuesta. Y yo les decía esta semana, los sentimientos, nuestras emociones nos juegan a veces malas pasadas y nosotros quedamos con cargas
y vivimos cargados y no tenemos libertad de adorar a Dios, ni de hablar en lengua, ni de llenarnos de su espíritu, porque seguimos cargados con cosas que Dios ya nos quitó hace tiempo. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a orar, que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Y yo le invito, abra el corazón a Dios y dígale: Señor, háblame. Amén. Y yo le invito, créale a Dios, créale, hermano, vamos a creerle a Dios. Amén. Créale a Dios, cualquiera sea su situación, su problema. Si el Señor dice, yo le creo. ¿Por qué no lo dice esta mañana? Si el Señor lo ha dicho, yo le creo. ¿Quiere repetirlo conmigo? Si el Señor lo ha dicho, yo lo creo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios aquí, hermano, pero Dios lo ha dicho y yo le creo. Aleluya. Dios lo ha dicho y yo le creo. Dígale a Dios que nos hable en esta mañana, hermano. Dígale a Dios que nos restaure esta mañana. Dígale a Dios: Señor, yo te creo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Oh Dios, háblanos en esta mañana, Señor. Usa a tu siervo, al hermano Sergio, Señor. Tú le has permitido pasar por Aruba para ir a Surinam a cumplir una misión, Señor. Hacer una labor misionera en aquel país, Señor. Oh Dios, te ruego que lo bendigas, que lo ayude. Desde ya, Señor, tú tienes preparado todo para él. Oh Dios, si Bill Gates pudo pasar su chequera, Señor, hoy tú tienes, Dios, lo tuyo delante de él. Y le dices: haz el cheque como quieras. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Está dispuesto a sanarnos, a limpiarnos, a ayudarnos, a restaurarnos. Este ayuno, hermanos, estos 3 días de ayuno han sido 3 días de bendición, de restauración, de nueva fuerza, de levantar nuestra mirada, nuestra visión en Dios. Aleluya. Oh Dios, háblanos en esta mañana. Usa a nuestro hermano Sergio, Señor. Oh Dios, envía la palabra. Tú la conoces. Tú sabes lo que necesita tu iglesia, Señor. Oh Dios, te ruego por estas peticiones que hay aquí, Señor. Oh Dios, bendice cada hermano, hermana, su necesidad, su petición, su momento difícil, Señor. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Oh Padre bendito, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria a Dios. Vamos recordando a todos, hermanos, que tenemos el culto de encuentro de amigos esta noche. Amén. Hoy tenemos culto de encuentro de amigos y Dios nos mandó el predicador para esta noche. Amén. Así que yo estaba preparado, todo listo, pero bueno, el Señor mandó quien nos va a predicar hoy, a los amigos. Amén. Así que vamos a disponernos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios en este momento. Y en la noche véngase al culto, pero traiga un amigo. Amén. Amén. ¿Cuáles son nuestros 3 objetivos? Crecimiento espiritual, ganar uno para Cristo, y ahora es llenar el templo. Amén. Antes era construirlo, no, ya ahora es llenarlo. Creo que nos va a tocar hacer otro con el tiempo. Amén. Gloria al Señor. No, gracias a Dios ahora con la modalidad de poder hacer varios cultos en un día. Realmente puede uno tener un salón para 700, 800 personas haciendo 2, 3 cultos. Amén. Así que, hermanos, no se asusten ustedes, pastor, pero no hemos terminado. Y vamos a pensar en otro. Gloria al Señor. Vamos a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír la palabra de Dios, hermano? Y déjeme preguntarle cuánto la necesitamos. Y déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a recibirla y a ponerla por obra? Todos la necesitamos, pero no sé si todos estemos dispuestos a recibirla y a ponerla por obra. Que Dios nos ayude esta mañana. Amén. Hermano Sergio, que Dios lo use. Amén. Y que Dios nos hable en esta mañana. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es un honor realmente estar ante la iglesia, la amada del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia por la cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer un versículo de la Biblia y meditamos en la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Al versículo 11 leamos el pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Estemos cómodos, mis hermanos. Hermano William y su familia, esposa, su familia, me alegra saludarlos y gracias por la atención, ¿no? Y estadía en estos días, pues ya confiando en el Señor, el martes podamos pisar tierra nuestra. Amén. El hermano Jairo Grafe, que nos despidió en la entrega el jueves, que entregamos a la iglesia en Colombia, y me daba la bandera de Surinam y me decía, hermano Sergio, la comida en Colombia aquí es muy rica, pero ya para usted no existe esa comida, para usted existe la comida de Surinam. ¿Ah? Sí. Y así por ese estilo, y la verdad que queremos estar allá para servir, hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén, como decía el hermano William, algún día, muy pronto, Dios nos provea un lugar, allí se paga arriendo, ¿no? Y así Dios nos permita también tener un lugar donde nos podamos reunir cómodo, bonito, cómodo como es este lugar. Los felicito realmente. Dios los ha bendecido mucho, o sea, esta es la muestra que Dios sí existe y que Dios sí bendice, lo que decía el hermano ahorita. ¿Sí? Realmente creerle, ¿no? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Todo es de Él y para Él. Amén. Gloria al Señor. Si podemos hablar que Dios nos ama, realmente sí Dios nos ama. Dios es amor. La Biblia habla, Juan nos habla de que Dios es amor. Y ese amor de Dios, dice la Biblia que en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. El estar aquí nosotros ya es muestra de que Él nos ama. ¿Sí? O sea, no es muestra que Él nos ama la bendición, digamos, material o algo, no. Más grande que eso es el estar aquí escuchando la palabra de Dios. Ya es resultado de la misericordia, de la gracia de Dios, del amor de Dios con nosotros. Por eso estamos acá. Porque tal vez alguna vez rechazamos, no nos gustaba, no nos interesaba el Evangelio. Juan escribe diciendo, de tal manera la magnitud del amor de Dios con el hombre a veces no lo entiende. O sea, nuestra mente finita no alcanza a comprender la magnitud del amor de Dios, no alcanza. Por eso nos limitamos a veces, por eso incrédulos, porque no alcanza, nuestra mente es muy finita. Juan trata de describirlo y Juan dice, la magnitud del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La magnitud del amor de Dios, dice Juan, es que él siendo Dios no se aferró
a su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo para venir a salvarte a ti, para venir a salvarme a mí, para cambiarme la vida que iba en el pecado y darnos ahora la felicidad y el gozo. De tal manera es el amor de Dios. Y es que cuando Adán pecan en el huerto del Edén, Dios ya muestra su amor. Un hombre el cual Dios lo crea en un huerto del Edén, el huerto de la delicia. Y Dios, todo lo que prepara gira en torno al ser humano. Usted no ve que creó el Señor algo pensando en los animales, sino que todo lo creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios aparece nuevamente en escena organizándolo y dándole estructura a todo. Y cuando ya organiza todo, entonces dice, ahora sí me voy a crear el hombre, para que no le faltara nada, para que viviera bien, para que viviera confort. O sea, Dios pensando en el hombre. Toda la creación y todo estaba girando en torno al hombre. Dios mostrando que lo ama, lo cuida. Es más, cuando Adán dice, lo coloca en el huerto, le dice, mire, todo esto, lo que ves, lo he creado para ti, disfrútalo, cuídalo. Eso sí, yo te amo tanto que también quiero ser correspondido. Entonces hay un árbol que de ese no vas a comer, porque si llegas a comer de él vas a morir. Parece que Dios espera del hombre que corresponda al amor de él. Y qué bonito es amar y ser amado. Pues yo creo, no sé, pero un amor no correspondido debe ser difícil, debe ser duro, desagradable. Lo bonito es cuando es correspondido. Yo amo a mi esposa y soy correspondido, ella me ama. Amo a mis hijos, soy correspondido, mis hijas me aman. Y se siente feliz y se siente bonito. Así que el Señor coloca a Adán allí en el huerto y le dice, mire, de todo puede comer, pero el día que coma de él vas a morir. Y cuando está Eva allí en ese momento siendo tentada y la serpiente, que era más astuta que todos los animales, le dice, con que Satanás usa la serpiente, le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de este fruto. No sé, el Señor hizo que ni siquiera lo toque. No, cuento. Lo que pasa es que Dios no quiere que sea como Él, conociendo el bien y el mal. El día que comas de este fruto, serás como Dios. Conocerás el bien y el mal. Hermano, y Dios estaba ahí porque hoy en día nosotros sabemos que Dios es omnipresente. El Señor estaba viviendo la cena, pero no intervino. Porque ya yo le había dicho y tenía un conocimiento de palabras a esta mujer. Pues Dios sí me puede decir, no coma, Eva, no, cuidado. Haberle quitado el fruto cuando lo fuera ya, pero él se quedó ahí porque ya ella sabía. Ya el hombre tenía el conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y nosotros correspondemos, amamos a Dios basados en la palabra del Señor. No es un amor a Dios, no es un amor de emoción, no, esto es un amor de convicción. Eso nos lleva a que si no tenemos, a que si no hay, a que si pasamos por un momento decimos, de todas maneras yo lo sigo amando a Él, yo lo sigo viviendo para Él, haya o no haya, yo lo amo a Él, no por una emoción, más que por lo que sentimos, es por la convicción de que Él es grande, de que Él es bueno, que Él nos ama, Él nos ha rescatado. Y que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, aún habiendo fallado porque Eva toma del fruto, le da a su esposo, a Adán, y una vez comen los dos, hermanos, les cambió la condición. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, trataron de hacer lo que hace el ser humano, tapar su vergüenza. Buscaron cubrirse con hojas y se escondieron, porque usted sabe que el pecado avergüenza, destruye, y entonces se esconden. Y vuelve Dios a decirle al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás tú?
Y no es que Dios no lo viera, no, Dios vio toda la escena. Le estaba indicando era la condición en la que había quedado. Mire dónde le tenía conmigo, en el paraíso, la delicia. Y mire, por causa del pecado de la desobediencia, mire dónde estás ahora. Mire que vas a sufrir, mire que estás sufriendo. Es más, ya el solo sufrimiento de sentirse desnudo, ya empezó el sufrimiento. Pero Dios muestra su amor con el hombre. Aunque el hombre le falló, aunque el hombre pecó, Dios muestra su amor y dice: de la simiente de una mujer, por allí va a venir el Salvador. No lo voy a dejar en esa condición, voy a mostrar el amor a todo el ser humano. Por eso Juan dice: de tal manera es la dimensión del amor de Dios con el hombre, que Él, siendo Dios, hermano, siendo Dios, sin necesidad de venir a morir por nosotros, por unos pecadores que lo ofenden, por gente que hasta no quiere saber nada de Él, hasta niegan la existencia de Él, pero Dios dice: no importa, mientras tengan vida hay esperanza. Mientras esa persona tenga vida, hay que ir a llevarle el evangelio. No importa si está en la montaña, no importa en la ciudad, hay que llevarle el evangelio. Es que yo encuentro en la Biblia que Dios ama al pecador. Lo que no ama es la práctica, lo que hace el pecado. Pero Dios ama al pecador. Dios nos rescató del mundo. Yo me acuerdo, yo me convertí al Señor en un cuarto a la 1 de la mañana, en el municipio de Río Negro, allá en Santander, Colombia. Mi hermana se convirtió al evangelio, mis hermanas. Y viví con ellos, con ellos y me hablaban del evangelio, pero yo no quería saber nada del evangelio. Yo estudiaba en la capital de Colombia y cuando llegaba allá, lo primero que hacía: venga, vamos a hacer el devocional. Y yo me quedaba en el cuarto. Decían: no, eso no es para mí. Bonito y todo, como viven y todo, pero no es para mí. Desde que me iniciaron a hablar, como a los 8 años después de que me empezaron a hablar del evangelio, yo le entregué la vida al Señor. Estaba viviendo mal, mi vida acabada, destrozada, y en un cuarto a la 1 de la mañana el Señor trató conmigo, me desperté y le entregué la vida al Señor. Y le dije: Señor, si esto es verdad y es real, cambia mi vida porque ya no soy capaz. No me costó un peso y me ha dado mucho. No me costó nada y me ha dado mucho. Hermano, Dios te ama. Yo quiero en esta mañana, mi hermano y amigo que está aquí, que podamos entender que Dios nos ama. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me despreciaran, me digan que no me ama, no te preocupes. Yo te presento a uno que te ama. Yo te presento a uno que se manifestó en carne, que fue a la cruz del Calvario y dio una gran muestra de amor a nosotros. Murió por nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo tengo a uno que con todo me recoge, me sustenta, me provee, tiene cuidado de nosotros. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó esclavo del pecado. Quedó esclavo del pecado. Pero Dios muestra su amor. Y allá dice Isaías, viendo el Señor la condición del hombre, el Señor dice: ¿y ahora qué hago aquí? Hay que hacer algo por la humanidad. Ya que mi pueblo es llevado cautivo y los que Él les enseñorean lo hacen aullar continuamente. Y blasfeman mi nombre. Esto no puede seguir así, hay que hacer algo. Yo amo al ser humano, no lo puedo dejar ni lo voy a dejar en esa condición. Por tanto,
Mi pueblo conocerá mi nombre, es anunciado en el Antiguo Testamento, porque yo mismo que hablo, yo voy a estar ahí presente. No voy a mandar a un ángel, no voy a mandar al otro, no voy a mandar a otro Dios porque no existe, no. Yo soy el único Dios y yo mismo puedo ir a rescatarlo. Y Él, siendo Dios, se manifiesta en carne. Ahora está manifestado en carne. Ahí está el Hijo de Dios, la manifestación de Dios en carne, listo para ir a la cruz del Calvario, derramar la sangre para podernos perdonar a nosotros. ¿No será una muestra de amor grande de Dios con el hombre? ¿No será una muestra de Dios con el hombre? Dios nos ama. Dios te ama. Si alguien puede hablar del amor, es Dios. Si alguien puede decir lo que es el amor, es Dios. Uno encuentra cuando estuvo Jesús manifestado en carne a una mujer, la encontraron en el adulterio. Ahí los legalistas, los judíos, los fariseos, de una vez a matarla. Y se la trajeron a Jesús. La ley de Moisés dice, esta mujer hay que matarla y tiene que morir apedreada. Y estaban diciendo lo que dice la ley. Pero yo encuentro a uno con un amor tan grande que cuando ve a esa mujer ahí, lo que dice, si alguno está libre, si alguno no ha hecho nada, si alguno se cree es perfecto, si alguno es perfecto, pues tiene la autoridad de tomar la primera piedra y darle, yo lo apruebo. Y como para no mirarle la vergüenza que sentían todos, bajó la cabeza y siguió escribiendo allí. Y uno por uno fue tirando la piedra y se fue yendo. Y cuando se van todos y queda esta mujer con Cristo, le dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Qué pasó? Se fueron, no los que te iban a matar. No, ninguno, ni mujer, ni yo te condeno. ¿Será un Dios que ama o no ama? Tendremos un Dios que nos ama o nos ama, que a veces caminando en la vida nos deslizamos, podemos fallar y tenemos a uno que no nos condena, no nos acaba, no, al contrario, nos da la mano y dice, tranquilo, yo te ayudo a levantar, yo te restauro, yo te levanto. Es que, hermano, cuando Dios ve la iglesia, esta iglesia la compró él a precio de sangre en la cruz del Calvario. Hermano, y esta mujer probó del amor del Señor. Jesús llegó en una ocasión donde Simón el fariseo. Lo invitaron. Simón lo invitó. Los judíos tienen un protocolo, todo un protocolo para darle la bienvenida a alguien que le visitaba, mostrándole que era bienvenido, que era una honra tenerlo, reconocer quién era la persona que venía. Simón fariseo invitó a Jesús, pero no hizo ningún protocolo. Y estando allí dentro, mucha gente entra en la mujer, se abre paso, entra, y lo primero que hizo fue arrodillarse, botarse los pies de Jesús y llorar. Y esa mujer era conocida y sabían la mala fama que tenía. Al punto que este hombre, cuando ve, dice, si el que yo invité fuera lo que dice ser el maestro, sabría qué tipo de mujeres, ni siquiera se dejaría tocar. Y el Señor, que lo conoce todo, que sabía hasta los pensamientos de Él y lo que estaba pensando, ¿cierto? Qué lindo que Él conoce nuestro corazón. Uno ve caras, uno ve sonrisas, pero Dios ve lo profundo, los pensamientos. La Biblia dice, todavía yo no lo he hablado, solamente está la palabra en mi corazón y ya Él la conoce todita, todita, todita. Él conoce todos nuestros pensamientos. Así que cuando lo ve, le dice, venga, le voy a contar una historia. Un hombre tenía una deuda, tenía dos deudores, al uno le debía un dinero, al otro 500, creo que. Más 500 denarios, el otro 50. Ambos los perdonó. ¿Cuál de los dos amaba más? Y él juzgó bien. Dijo, 50 apenas.
Sí, el uno me perdonó $500 y al otro le perdonó $50,000. Se viene, deduce. Viene a juzgado. Dijo, mire, esta mujer, cuando yo llegué, usted no me lavó los pies. Porque había el siervo que cuando llegaba, con el siervo, venía y le lavaba los pies y los secaba. Pero esta mujer no ha parado de llorar. Yo llegué y usted no me ungió con aceite. No me diste beso porque la costumbre era ungir y la costumbre era del beso en la mano y tocar la mano y darse el beso en la mejilla. Era el saludo, hubo un protocolo. Usted no hizo nada. ¿Qué dijo? Usted para Simón, Jesús, el que estaba ahí era cualquiera. Uno más, un conocido. Pero esta mujer reconoció que el que estaba ahí le podía transformar la vida, que el que estaba ahí la podía perdonar, que el que estaba ahí le podía quitar la estigma, el que estaba ahí le podía transformar la vida. Y se vino de una vez a aprovechar la oportunidad del amor que Dios le estaba brindando. El Dios que tenemos, el que tienes tú y el que tengo yo, es un Dios que ama. No es un Dios que destruye, no es un Dios que acaba con el hombre, no, al contrario. Mire, Juan describe en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, Juan dice, hijitos, aún si alguno hubiese pecado. O sea, está mostrando el amor de Dios con el hombre. Claro, el ser humano sin Cristo, con Cristo uno aprende a amar. Usted ve que el ser humano sin Cristo, cuando alguien hace cosas malas y reprochables para la sociedad, la gente ese no debe tener ni siquiera perdón de Dios por lo que ha hecho. Y la sociedad pues cataloga, estratifica el pecado más grande y el pecado más pequeño. Pero nosotros que conocemos a Cristo hemos entendido diferente. Pecado es pecado. Y eso nos aparta del Señor. Pero tan bueno es Dios que aunque a veces alguien pudiera fallar, Dios no dice lo mato, se condena, no, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces Juan dice, si alguno en el camino, si alguno caminando con Cristo falló, se deslizó, se descuidó su vida espiritual y pecó, dice, bueno, todavía hay oportunidad, todavía hay muestra de amor. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado. Cristo no está como juez para juzgar. Cristo en este momento está para interceder, está como nuestro abogado. Tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Nos amará Dios o no nos amará? Claro que nos ama. Y entonces, ¿por qué piensas irte a veces? Vale la pena hacerle fiel al Señor. Hermanos y amigos, vale la pena corresponder al amor de Dios. Cuando uno mira alrededor de uno, los años atrás, las vivencias, las experiencias, uno tiene que reconocer que donde usted y yo estamos es muestra del amor de Dios. No es más. No es más. Que podamos disfrutar de una familia es muestra del amor de Dios. De tener unos hijos es muestra solamente de la gracia y del amor del Señor. Que podamos hablar, que podamos servirle, podamos sentir su presencia, su gloria, poder llorar no de dolor, no de desespero, no de necesidad, porque uno puede venir a la iglesia y puede llorar, pero por un problema que tiene que no sé cómo lo resuelvo, no, pero lo lindo es venir y sentir la gloria del Señor y adorarlo, y decir, Señor, te amo, yo solo sé que te amo, Señor, yo solo vino a adorarte, solo vengo a exaltar tu nombre, solo vengo a decirte gracias por haberme amado, gracias por haberme rescatado. Solo decirle te amo, mi Cristo, te amo, mi Dios. Usala marivisita ra. Usala barababasita lava.
Oh, gracias, gracias por amarnos, Señor. Esta iglesia, Señor, es muestra, Señor, de tu amor. Esto es muestra de tu gracia, Señor. Gracias por habernos amado. Gracias por esta iglesia. Gracias por la misión que le da la iglesia en Colombia de enviar, Señor, a todos los lugares a predicar el evangelio. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor con la humanidad, Dios. Gracias, 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 Cristo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor, santo. Aleluya, quiero que estemos de pie en esta mañana. Aleluya. Su amor sigue vigente. Su amor sigue vigente. Él está para restaurar. Él hoy nos está acusando. Lo que Dios quiere restaurarte. Lo que Dios quiere levantarte. Lo que Dios quiere es darte, bendecirte, darte el Espíritu Santo. Aprovecha esta mañana y dígale: Señor, perdóname. Aprovecha esta mañana para decirle: Señor, renuévame. Señor, dame el Espíritu Santo, Señor. Aprovecha esta mañana para decirle: Señor, haz algo con mi vida, Señor. Haz algo con mi vida, Señor. Aprovecha esta mañana para decirle: Señor, yo quiero apelar en esta mañana a tu amor, a tu misericordia. Yo quiero en esta mañana decirte: Señor, apelo a tu amor, Señor Jesucristo. Si alguien tiene en esta mañana que pedirle perdón a Dios por algo, ahí está Él está ahí para hablar contigo, para escucharte, para decirte: tranquilo, tranquila, yo te perdono, yo te amo, yo te perdono, yo te restauro, yo te levanto nuevamente. Tranquilo, yo te levanto. Mientras haya vida y esperanza, tenemos a un Dios con las manos abiertas, listo a amarnos, a perdonar, a restaurar, a levantar. A eso vino Él. Habla con Él en esta mañana una vez más. Habla con Él, que Él te ama, Él te ama. Él está interesado en ti, amigo. Él está interesado en ti, amiga. Él está interesado en cambiarte la vida, en transformarte la vida. Él quiere que está interesado en demostrarte que te ama. Alabado. Dígaselo a Dios, hermano. Qué bueno creerlo en esta mañana. No te quedes con la culpa. No nos quedemos con la culpa. Hay una mano esta mañana sanando y restaurando. Sí, Señor. ¿Quién me separará? ¿Quién me separará de este amor tan grande? De ese amor tan grande. Oh, hermano, aprovecha este momento para sentir. Aprovecha este momento que el Señor está aquí. El Señor está aquí esta mañana, aprovechalo. Aprovechemos este momento. Wow, qué amor, hermano, qué amor. Aleluya, qué amor, hermanos, qué amor. Aunque el mundo se acabe, qué amor tan grande el de mi Dios. tu amor es Ushaya Vallisita Bahaya.
a ese amor tan glorioso, a ese amor tan bendito, que quiso redimirme, un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigir. Qué amor, hermanos, qué amor, qué amor.